Buenas noches a todos. Un cordial saludo desde Roma. En este 750 aniversario del fallecimiento del doctor Angélico, resulta oportuno considerar el tema que nos ocupa en esta intervención conclusiva del Congreso de la Sociedad Tomista Argentina. Ciertamente, concluir las actividades del Congreso con una intervención a distancia no es tarea fácil. Me apelo a su paciencia y benevolencia. Agradezco al presbítero doctor Ignacio Andereguen, presidente de la Sociedad Tomista Argentina, por la invitación a participar en el Congreso y por la confianza de pedirme hacerlo en esta fase de clausura del mismo. Espero no defraudar tal confianza. Saludo y agradezco también a todos los participantes al Congreso por su amable atención. Como todos sabemos bien, los conceptos de tiempo y de eternidad son fundamentales en la reflexión filosófica y teológica de Santo Tomás de Aquino. Su visión abarca una distinción clara entre el tiempo, como característica estrechamente ligada a la condición del cambio y del devenir propios del mundo creado, y la eternidad propia de Dios, como uno de sus atributos que se siguen de su trascendencia respecto a todo lo creado. Lo creado, las criaturas, están sujetos a la generación y la corrupción o a cualquier otro tipo de movimiento y por lo tanto también al tiempo. En efecto, el tiempo es una realidad propia del mundo creado y finito, donde todo está sujeto al cambio, al movimiento. Tomás de Aquino distingue así claramente entre el tiempo como un aspecto característico de la vida humana en particular y la eternidad, que en cambio es algo propio y exclusivo de Dios. Pero aparte de la eternidad divina, que se encuentra fuera del flujo del tiempo en un eterno presente, podemos concebir de modo análogo otro tipo de eternidad, que en cierto modo está ligada al devenir y en consecuencia a las condiciones de la temporalidad, es decir, ese flujo o proceso del presente al pasado hacia el futuro. Y en este sentido podemos hablar de vida eterna. Como primer punto voy a tratar las dos etapas o dimensiones del tiempo humano. De cara a este tema, sobre la consideración del tiempo humano, podemos decir que la vida terrena es un tiempo para merecer, un tempus meritandi, una expresión que no encontramos en el corpus tomístico, pero que podríamos asumir sin problemas. Este es un tiempo donde los actos humanos tienen consecuencias eternas. Esta perspectiva teleológica del tiempo subraya la importancia de las acciones humanas en relación con su destino final, lo que Santo Tomás llama in termino vie. La unión, ese destino final, la unión con Dios en la eternidad. Este tiempo de merecer es la condición del homo viator, expresión que sí encontramos en las obras de Santo Tomás, o también la expresión in statu vie, en estado de camino. El hombre peregrino hacia la patria eterna y definitiva, que es el estado presente. En este contexto podemos hablar en primer lugar de la reflexión tomista sobre el dinamismo de la naturaleza, sea en general que concretamente en referencia a la naturaleza humana. Dios, cuando crea las cosas, no las hace inertes, sino que les da la capacidad de obrar por sí mismas para alcanzar la perfección a la que éstas están llamadas. Podríamos decir que las criaturas han sido hechas in fieri. Son, pero tienen que llegar a ser, tienen que perfeccionarse, tienen que realizarse. Tomás de Aquino se opone decididamente a algunos autores como Avicebrón y algunos filósofos de la escuela calamita que negaban la capacidad
de las cosas de obrar por sí mismas, cayendo en una especie de ocasionalismo. En efecto, Dios no solo da el ser a las cosas, por lo cual las cosas existen, sino que también les da la capacidad de obrar por sí mismas, según la naturaleza propia de cada una, de modo que puedan no solo alcanzar su propia perfección, sino también colaborar en la perfección de las demás cosas, y en última instancia en la perfección del universo en su conjunto. Sostener, en cambio, la tesis ocasionalista no iría a favor, sino más bien en detrimento de la omnipotencia, la sabiduría y la bondad de Dios. En efecto, si la realidad creada no fuera activa, es decir, no pudiera actuar por sí misma, habría sido creada en vano, no tendría razón de ser, y ello iría contra la sabiduría, la bondad y la omnipotencia de Dios. Podemos encontrar un texto muy elocuente en la Summa contra Gentiles, el tercer libro, el capítulo 69, en el que Santo Tomás presenta esta tesis y da una serie de argumentos para rebatirla. Existe una implicación, una consecuencialidad y una proporción entre el ser y el obrar, pues como es sabido en ámbito tomista, el obrar se sigue del ser. Agere sequitur esse, o también operari sequitur esse. En consecuencia, cuanto más perfecta es una cosa, más perfecta será su operación. Esta proporción entre el ser y el obrar se da de modo eminente en el ser humano, el cual, al ser la realidad más perfecta en el orden natural, como dice Santo Tomás en la Summa Teológica, id quod est perfectissimum in tota natura, tiene, en consecuencia, la operación más perfecta en el mundo natural, en el mundo físico. Por eso el obrar del ser humano manifiesta, revela su propia perfección. El obrar humano, siendo fruto de sus facultades superiores, la intelectiva y la volitiva especialmente, tiene una carga y una valencia ética. El hombre, al ser libre, es también responsable de su obrar. Pasamos así al segundo punto, que sería el tiempo y la eternidad en Dios y en las criaturas. La eternidad de Dios, para Santo Tomás, que asume la definición clásica de Boecio, es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. En sentido propio, definida con estos términos, se trata de un atributo divino, una característica que pertenece solo a Dios. La eternidad divina no tiene principio ni fin, y es una existencia completa y sin cambio, un eterno presente. En efecto, mientras que la temporalidad es sucesiva y está marcada por un antes y un después, la eternidad divina es simultánea, tota simul, es decir, carente de sucesión. Dios, en su eternidad, abarca todo el tiempo y lo sostiene, pero no está limitado por él, sino que lo trasciende y supera, pues se encuentra, por decirlo de alguna manera, fuera y por encima del tiempo. Esto significa que desde la perspectiva divina, todos los eventos que se dan en el tiempo son vistos simultáneamente. El conocimiento de Dios, que es eterno, ve todo lo que es o será en el tiempo como algo presente. Los seres humanos, en cambio, experimentan el tiempo de manera sucesiva, utilizando cada momento como una oportunidad para acercarse a su destino eterno, y están sujetos al paso del tiempo y a las condiciones de la temporalidad, el pasado, el presente, el futuro. Como es sabido, Santo Tomás sostiene la no eternidad del mundo,
oponiéndose a la opinión y los argumentos tanto de Aristóteles como de los filósofos averroístas de su tiempo. La creación en el tiempo, o in tempore, es una verdad de fe en sentido estricto. Esto quiere decir que no es demostrable por la razón. Se funda en la revelación bíblica. Para el Akinate, respecto a la cuestión sobre la eternidad del mundo, no son concluyentes o demostrativas ni las argumentaciones a favor ni las argumentaciones en contra de la misma. Se trata solo de hipótesis o de razones probables que no tienen un carácter apodíctico, sino dialéctico. A este propósito, podemos recordar el debate entre Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, el cual defendía la tesis opuesta de la demostrabilidad de la temporalidad del mundo. Santo Tomás trató este tema en varias ocasiones y en diversos escritos, dedicándole incluso un opúsculo en clave polémica, el famoso De Aeternitate Mundi contra Murmurantes. También se pueden citar como referencias importantes sobre este tema la Summa contra los Gentiles, el libro 2, los capítulos 31 a 38, y la Summa Teológica en la prima pars, la cuestión 46, artículos 1 y 2. Es interesante tener en cuenta la tesis de Santo Tomás de la posibilidad de un mundo eterno. Sabemos por la fe que el mundo no es eterno, sino que ha sido creado en el tiempo, pero Santo Tomás se pregunta si existiría la posibilidad, si Dios lo hubiera querido, de haber creado un mundo eterno. Santo Tomás argumenta que el ser creado no implica un inicio temporal, no implica ser en el tiempo. Y eso contrariamente a lo que sostenía Buenaventura. En efecto, uno de los argumentos que propone Santo Tomás al respecto, la creación de la nada, ex nihilo, no quiere decir después de la nada, como decía Buenaventura, post nihilum, sino más bien a partir de la nada, es decir, non ex aliquo, no a partir de algo. Y por lo tanto, dice Santo Tomás, que no existe contradicción entre el ser creado y el ser desde siempre, ser ab eterno. Si fuera contradictorio, Dios no podría hacerlo. Al no ser contradictorio, Dios podría haberlo hecho, aunque no lo hizo. Obviamente, hay que tener en cuenta que la hipotética eternidad del mundo no sería equiparable a la eternidad de Dios, como algunos objetaban, ni tampoco implicaría la ausencia de una dependencia causal del mundo respecto de su creador. Aún en el caso, en la hipótesis de un mundo eterno, éste seguiría siendo dependiente de Dios como su causa en el ser. Se trataría, en esta hipótesis, de una eternidad, la del mundo, de otro género respecto a la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está sometido al devenir y por lo tanto al flujo del tiempo, a la sucesión y la duración, aun en el caso de que tal duración, por hipótesis, fuera eterna. No se trata de un eterno presente, como en el caso de Dios, sino de un eterno flujo, un eterno paso. Todo esto lo argumenta y lo precisa Santo Tomás al inicio del De Aeternitate Mundi, para responder a algunas de las objeciones que se presentaban contra esta posibilidad de un mundo creado ab eterno. Pasamos al tercer punto, la fe en la vida eterna. Estas reflexiones que acabamos de hacer nos pueden ayudar de cara a otra eternidad, que es de la que vamos a hablar en adelante, que correspondería al último artículo del símbolo de la fe, el credo, en el cual profesamos precisamente la fe en la vida eterna.
también en este caso se trata de una eternidad diversa respecto a la eternidad de Dios. De hecho, en español se usa en algunos casos la palabra perdurable. Se habla de la vida perdurable, precisamente para distinguirlo de la eternidad de Dios. Aunque podemos usarlo de modo indistinto, solo que teniendo en cuenta esta diferencia. Santo Tomás hace la distinción entre tres términos: tempus, evum y eternitas. El evum sería una especie de eternidad participada o una especie de término intermedio entre el tiempo propio de las cosas creadas en la naturaleza y la eternidad de Dios. Por eso se suele usar uno y otro término, es decir, el evum y la eternitas, para referirse a esa especie de eternidad que se daría en los seres espirituales, en los ángeles, no en cuanto a su inicio, porque también ellos han comenzado a existir en el tiempo, han sido creados en el tiempo, sino en cuanto a su duración sin fin. Algo semejante se podría decir del ser humano, el cual tiene un inicio en el tiempo, pero que está llamado a vivir eternamente. Esta vida eterna, en el caso del hombre, podríamos asemejarla al evum del que acabamos de hablar, que se refiere sobre todo, como hemos dicho, a los ángeles. Santo Tomás suele referirlo a los ángeles y por lo menos no he encontrado algún texto en el que Santo Tomás atribuya el evum a la vida eterna en el caso del hombre. En efecto, Santo Tomás ve la vida eterna humana, después de la muerte, como una participación en la eternidad de Dios y no como una identidad con ella. Al parecer, como hemos dicho, Santo Tomás no atribuye este término evum al caso del hombre, pero creo que podría haberlo hecho, por lo menos en sentido análogo. Como hemos dicho, podemos traducir evum con perpetuidad, y este término lo podríamos atribuir tanto a la existencia de los ángeles como a la del hombre después de la resurrección de los muertos. La expresión vida eterna tiene ciertamente una connotación teológico-espiritual en relación con lo que se llaman las verdades últimas o escatológicas, las postrimerías. La vida eterna, en este contexto, sería el estado definitivo del ser humano en la gloria o bienaventuranza eterna, y lo opuesto en contexto teológico sería la muerte eterna o la condenación eterna. Estas reflexiones nos llevan a la cuestión del fin último del hombre, su destino eterno, en relación con lo que éste lleve a cabo a lo largo de su vida temporal en este mundo. Aquí entra de nuevo lo que dijimos al inicio de la tarea del hombre de hacerse, definirse, realizarse, alcanzar la perfección a la que está llamado a través de sus actos, que a su vez se plasman en hábitos que dan lugar en el hombre a una especie de segunda naturaleza o perfección ulterior que no es dada, sino adquirida. Obviamente los hábitos que pueden ser positivos, las virtudes, o negativos, los vicios. Vemos así en el hombre como dos etapas, dos momentos. Uno, infieri, que corresponde a su estado de homo viator, es decir, en camino hacia la vida eterna. Y el otro, in facto esse, que corresponde al estado definitivo de la vida eterna. En efecto, por una parte, la vida en este mundo podría verse como un estado infieri, un proceso de devenir o llegar a ser, de perfeccionamiento, donde el ser humano está en constante cambio, crecimiento y transformación,
no solo desde el punto de vista corpóreo, somático, sino sobre todo en cuanto a sus facultades superiores, su perfección propia en cuanto humano, en su desarrollo y configuración moral y espiritual, en la toma de decisiones que afectan a su destino eterno como un camino hacia su fin último, su patria final, permanente. En cambio, la vida futura sería un estado infacto esse, de cumplimiento, de plenitud, pues representa la culminación del proceso de salvación y perfeccionamiento iniciado en la vida terrena. En efecto, por una parte, en la visión beatífica, el alma alcanza su fin último y su estado de máxima perfección, y por otra, se consolida y se plasma lo que se ha adquirido en la vida temporal, pues es evidente que hay una cierta continuidad y consecuencialidad entre la vida temporal y la eterna, ya que las decisiones tomadas in fieri afectan al estado infacto esse. Podríamos aquí poner como un ejemplo, un texto muy significativo de Santo Tomás que encontramos en el comentario al primer libro de las sentencias. Habla de los bienaventurados y se pregunta si en ellos la caridad puede aumentar respecto a la caridad adquirida a lo largo de la vida terrena. Y la respuesta es bastante interesante. Dice que en ellos, los bienaventurados, la caridad no aumenta debido a la condición de su estado, ya que no están en un estado itinerante, sino en el término de su camino. Por lo tanto, se les da el premio de acuerdo con lo que creció en ellos la caridad en su estado itinerante. Para corroborar este aspecto de nuestras reflexiones, podríamos recordar numerosas enseñanzas de Jesús en el Evangelio, como por ejemplo la parábola de los talentos. Pasamos al cuarto punto, la cuestión del mérito. Este sería el tema último que pretendo presentar en esta relación, cuyo carácter limitado y provisorio es evidente. Me refiero pues al tema del mérito. Aquí entramos en una cuestión bastante estudiada y debatida en contexto tomista y no solo. Es la cuestión del mérito de congruo y de condigno. Obviamente no pretendo profundizar en el tema porque el tiempo no lo permite y tampoco es el objetivo principal de este estudio. Sin embargo, trataré de presentar brevemente algunos aspectos que considero esenciales. Sobre este tema, tan discutido en ámbito escolástico, ya existía una diversidad de opiniones en tiempos de Aquinate. De hecho, el mismo doctor Angélico lo refiere cuando trata el argumento en el comentario a las sentencias, en un texto que se encuentra en el segundo libro del comentario a las sentencias. Voy a leer el parágrafo que me parece bastante elocuente al respecto. Dice Santo Tomás, respecto a estos dos tipos de méritos. Dice, hay dos opiniones al respecto, pues algunos dicen que nadie puede merecer la vida eterna de condigno, sino solo de congruo. Otros, en cambio, dicen que alguien también puede merecer de condigno la vida eterna por los actos de la virtud. Ahora bien, se dice que alguien merece de condigno, y así explica los términos, cuando hay igualdad entre el premio y el mérito según la recta estimación, pero solo de congruo cuando no se da tal igualdad, sino que solo según la liberalidad del que da, se da lo que es adecuado al que da. Con todo, continúa Santo Tomás, ambos parecen decir la verdad bajo algún aspecto. Como ven, Santo Tomás no toma una posición o la otra,
sino que dice que ambos tienen algo de razón. Dice, ¿por qué? Porque hay dos tipos de igualdad, a saber, la igualdad de cantidad y la igualdad de proporción. Ahí está el juego que le permite a Santo Tomás tomar una posición un poco moderada, podríamos decir, entre las dos posiciones mencionadas. Así, en este mismo texto de la Suma del comentario a las sentencias, Santo Tomás propende a sostener la opinión de que la vida eterna se puede merecer no solo de congruo, sino también de condigno. Cito, aquellos que dicen que nosotros podemos merecer la vida eterna de condigno, parece que dicen algo más verdadero. O sea, se inclina a esta posición. ¿Y cuál es la razón que propone Santo Tomás? Dice que en la justicia retributiva, que corresponde a este tipo de mérito, de cara a la vida eterna, se aplicaría no el modelo de la justicia conmutativa, como la que se da entre las partes de un contrato a nivel de paridad, sino el de la justicia distributiva, donde entra en juego precisamente la proporción. De nuevo, citando a Santo Tomás, cuando se otorga el premio en relación con los méritos, se observa la forma de la distribución, ya que Él da a cada uno según sus obras. Dios da a cada uno según sus obras. Y así Santo Tomás concluye este artículo del comentario a las sentencias, y por eso se dice más verdaderamente que merecemos de condigno y no que no merecemos de condigno. Entonces tiende a afirmar que sí se merece también de condigno y no solo de congruo. Llegamos así a la conclusión de estas reflexiones. Y creo que el mejor modo de hacerlo es tomar un texto de Santo Tomás con el que culmina él mismo su conferencia sobre el credo, comentando precisamente el último artículo de la fe, es decir, la vida eterna. Es un texto que encontramos en el breviario, en la liturgia de las horas, en el oficio de lecturas del sábado último del tiempo ordinario. Y leo una parte de este texto, que seguramente es bien conocido, con una síntesis de algunas de sus frases. Dice Santo Tomás, adecuadamente termina el símbolo, resumen de nuestra fe, con aquellas palabras, la vida perdurable, amén. Porque esta vida perdurable es el término de todos nuestros deseos. Adecuadamente, la vida perdurable consiste primariamente en nuestra unión con Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y el término de todas nuestras fatigas. Yo soy tu escudo y tu paga abundante. Esta unión consiste en la visión perfecta. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. También consiste en la suprema alabanza, como dice el profeta, allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias al son de instrumentos. Consiste asimismo en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán más que lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus deseos y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre. Solo Dios puede saciarlo con creces, hasta el infinito. Por eso, el hombre no puede hallar su descanso más que en Dios. Como dice San Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse
en ti. Que así sea. Muchas gracias por su atención y que tengan buena conclusión del Congreso.